Me llamo Teresa Cifuentes y tengo 78 años. No soy una mujer fuera de lo común, ni me identifico con los grandes gestos que caracterizan esta era de pantallas brillantes y palabras sin contenido. Durante más de 40 años trabajé como asistente social en un modesto centro comunitario de Guadalajara. Y si alguien me preguntara qué hice con mi existencia, respondería sin titubear que la dediqué completamente a los demás, sin alaracas ni condiciones, como una maceta olvidada que ofrece sombra y flores año tras año. Fui esposa durante 27 años de Miguel Ángel, un hombre bondadoso, más inclinado al silencio que a la exhibición, con quien formamos un hogar sencillo, pero lleno de respeto. Cuando Miguel Ángel falleció de un ataque al corazón inesperado, con apenas 54 años, quedé sola con 3 hijos que aún requerían guía, cariño y comida caliente. Aunque el dolor me consumía por dentro como un pañuelo mojado que jamás se seca, no me permití rendirme. No podía hacerlo, porque si yo caía, ellos también se derrumbaban. Y como decía mi abuela, una madre no está autorizada a flaquear mientras sus hijos la necesiten. Lucía era la mayor, la fuerte, la decidida, quien derramó lágrimas en silencio en el rincón del velorio, con los puños apretados como si quisiese capturar el tiempo entre los dedos. Antonio, el del medio, no comprendía del todo lo que ocurría. Tenía 15 años y una ira que no sabía cómo canalizar. Y Marcos, mi pequeño, apenas contaba con 9. Se aferraba a mi falda durante el funeral como si de esa manera pudiera devolver a su padre. En los años que siguieron, cada uno tomó su propio rumbo. Lucía se transformó en abogada, metódica y ambiciosa, con una determinación de acero que yo secretamente admiraba. Antonio, tras varias caídas, se lanzó al mundo empresarial, siempre envuelto en deudas y falsas promesas de triunfo. Marcos tenía un alma delicada como papel de arroz. Pintaba, componía canciones, cuidaba gatos callejeros y se sumergía en su mundo interior con facilidad. De los 3, fue el único que volvía sin pedir nada. Sacrifiqué muchas cosas trabajando jornadas dobles, estirando el sueldo como una sábana desgastada que ya no cubre bien toda la cama. Renuncié a mis vacaciones. Vendí las joyas que pertenecían a mi madre. Preparé frijoles con arroz más veces de las que quisiera recordar, y a pesar de todo, nunca sentí que me faltara dinero. Mi verdadera riqueza eran ellos, sus risas durante el desayuno, las mochilas olvidadas en la entrada, el aroma a champú en la toalla del baño después de que cada uno regresaba de la escuela. Fui la madre presente siempre, sin quejas, que escuchaba atentamente aunque ellos no tuvieran tiempo para escucharme en retorno. Me convertí en una experta en el arte de ser necesaria y al mismo tiempo invisible. No me dolía en ese momento. Parecía lo natural. Amor de madre, decían, ese que no conoce medida ni espera nada a cambio. Con el paso del tiempo, los 3 comenzaron a distanciarse. Al principio, con motivos comprensibles. El trabajo, los hijos, el tráfico. Más tarde, simplemente porque el silencio se volvió más agradable que las visitas. Me habitué a pasar los cumpleaños sola, a calentar el café en el microondas, a leer las esquelas del periódico como quien consulta una vieja agenda. Mi rutina estaba clara. Cuidar las plantas en la mañana, ver el noticiero de las 7, dedicar un rato a tejer por la tarde. No me quejaba. Me repetía que era parte del ciclo de la vida, que así es la existencia, que las madres, si hacen bien su labor, terminan siendo prescindibles. Sin embargo, en ocasiones me sorprendía deseando que alguien me llamara solo para preguntar cómo dormí o qué estaba viendo en la televisión. Hace poco, tras una noche sin poder dormir debido a un dolor intenso en la cadera, me senté en la sala con una manta sobre los hombros
y enfrenté una realidad que había estado evitando. Si muriera en ese momento, podrían pasar varios días antes de que alguien lo notara. Quizá el cartero se diera cuenta al ver cómo se acumulaban los sobres. O tal vez la vecina que me saluda con tristeza, más que con cariño. Pero mis hijos no me contactarían. No porque no me quieran, me digo para consolarme, sino porque se han acostumbrado a creer que siempre estaré ahí. Como una planta que nadie riega pero sigue dando flores. Fue en ese instante cuando tomé una decisión que había aplazado durante demasiado tiempo. Busqué la caja metálica que guardaba bajo la cama. Saqué mis papeles importantes, mis títulos, las escrituras de la casa, documentos bancarios y el testamento que redacté años atrás, con la esperanza de que mis hijos comprendieran el significado que tienen para mí. Lo releí con el corazón apretado. Todo estaba repartido entre los tres, como un acto de justicia más que de amor. Lo había hecho por inercia, porque eso es lo que se espera. Pero esa noche entendí que ya no debía actuar por obligación. No sentía enojo ni deseaba castigar a nadie. Sin embargo, necesitaba que lo poco que me quedara fuera para alguien que me viera con sinceridad, sin deber ni conveniencia. Y en mi corazón apareció Carla, la hija de Marcos. Mi nieta, la única que me visitaba sin avisar, que me preguntaba sobre mis años de juventud, que me ayudaba a cuidar los rosales y se quedaba a tomar té sin prestar atención al tiempo. Con ella me sentía Teresa, no solamente abuela. A su lado volvía a sonreír como en el pasado, sin temor a parecer fuera de época o innecesaria. Esa idea fue germinando como una semilla bien sembrada. No se trataba de dejar a nadie fuera, sino de respetar la verdad. Y la verdad era que Carla era la única que todavía me oía cuando hablaba. Guardé todo con serenidad. Me puse una bata limpia. Y antes de acostarme escribí en mi diario 3 palabras. La decisión está tomada. Aún nadie lo sabía, pero el testamento ya estaba preparado. Aquel día del brindis no representaba ninguna celebración personal para mí. Desde luego. Era el cumpleaños de Lucía, mi hija mayor, quien siempre mostró un semblante serio y una voz segura, la misma que a los 13 años corregía a sus hermanos como si fuera ella la madre, y que a los 18 ya confrontaba al mundo, como si éste le debiera algo. Lucia organizó la reunión en su nuevo hogar, una de esas casas modernas con grandes ventanales, mobiliario sobrio y un aroma constante a desinfectante costoso que nunca logra ocultar la sensación de frialdad. Me había enviado una invitación por mensaje de texto, con una formalidad que me hizo sentir más una obligación que un placer. «Mamá, te esperamos el sábado a las 5. Será algo íntimo. No faltes». No había signos de admiración, ni emoticonos, ni siquiera una palabra cariñosa. Simplemente una línea breve y directa, semejante a los correos que seguramente envía a sus clientes. Sin embargo, me preparé como si fuera una ocasión muy especial. Me puse mi blusa preferida, esa de color lavanda con bordados que doña Celia confeccionó para mí hace muchos años, cuando todavía estaba vigente la tradición de hacer la ropa a medida. Me coloqué los pendientes de nácar que eran de mi madre. Arreglé mi cabello con cuidado y llevé una pequeña caja con un regalo escogido con mucho cariño. Una pulsera de plata con un colgante en forma de balanza. Pensé que le agradaría, considerando que es abogada. La envolví en papel celeste con un lazo sencillo y escribí una nota con mi letra que decía: «Para que nunca olvides que el equilibrio también está en el corazón, no solo en el trabajo. Con amor, mamá». Me llevó más tiempo escribir esas palabras que envolver el presente. No sabía si la leería, pero quería dejar una huella que trascendiera lo material.
Llegué a la hora indicada. Siempre he sido una persona que valora la puntualidad. Cuando se abrió la puerta, me recibió una joven desconocida. Una de esas asistentes que parecen haber reemplazado a las hermanas o primas en este tipo de reuniones. Sonrió sin mostrar verdadero interés. Me pidió que escribiera mi nombre en una lista y me ofreció una copa que acepté con cortesía, pero luego rechacé. La casa estaba ya repleta. Sonaba música de fondo. Había copas por doquier y conversaciones elegantes flotaban en el ambiente como fragancias persistentes. Reconocí a algunos amigos de Lucía, a Antonio con su esposa, que ni siquiera me miró al pasar, y a Marcos, quien me abrazó con esa ternura silenciosa que solo él sabe transmitir. Su hija, Carla, llegó corriendo para saludarme. Me besó la mejilla con fuerza y me susurró al oído: «No te vayas pronto». «Sí, prometí que íbamos a bailar». Su voz me reconfortó. Sonreí y le aseguré que me quedaría un buen tiempo. Sin embargo, lo que ocurrió después fue diferente. En la sala principal, sobre una mesa larga adornada con flores blancas y doradas, las copas de champán se encontraban alineadas como soldados. Alguien anunció que era momento de brindar, y todos se acercaron rápido, alzando sus bebidas, riendo y empujándose con familiaridad. Yo también me aproximé con mi copa aún vacía, esperando escuchar alguna palabra amable, o al menos un reconocimiento por cortesía. Me situé en el fondo, junto a una enorme maceta para no molestar, y desde allí observé cómo comenzaban los discursos. Primero intervino Lucía, como era de esperarse. Con la serenidad que la caracteriza, expresó su gratitud hacia los asistentes, a su marido por hacer realidad esta nueva etapa, a sus hijos por darle sentido a su existencia, a sus hermanos por ser pilares esenciales en su historia. No dejó de mencionar a sus colegas, al terapeuta de los niños y a la vecina que se encarga de su perro. Sin embargo, a mí no me mencionó ni una sola vez. Ni una palabra. Ni siquiera un «Gracias, mamá, por estar aquí». Luego tomaron la palabra Antonio y su esposa, ambos con copas casi vacías y sonrisas enormes como escaparates. Compartieron chistes internos, recordaron la infancia común, dijeron que Lucía siempre fue la verdadera líder desde el principio. Rieron todos, incluso Carla, a pesar de que noté que me lanzaba miradas de reojo, como si intuyera que algo no estaba bien. Marcos permaneció callado. Solo alzó su copa en silencio. Sentí como si el suelo bajo mis pies se volviera de papel. Tragué el sorbo de champaña como quien toma un remedio amargo. Tenía dolor en la espalda por estar tanto tiempo de pie, pero no quise sentarme. Me dolía algo más profundo, una sensación difícil de localizar en el cuerpo, un vacío agudo, como una grieta antigua que se abre de repente por completo. Lo que me hirió no fue la falta de agradecimiento. Fue darme cuenta de que no existía para ellos, que no contaban conmigo, como si ya no formara parte de la historia familiar, como si estuviera viva solo en sentido biológico, pero socialmente estuviera muerta. En un instante, mientras los demás continuaban conversando, Lucía se acercó hacia mí. Me regaló un beso en la mejilla, rápido y sin dirigir mucha atención, como si solo cumpliera con un deber. ¿Te sientes bien, mamá? ¿Quieres sentarte un rato? El sillón que está en la entrada es más cómodo. Respondí con una sonrisa forzada. No deseaba que alguien me viera llorar. Caminé despacio hacia el sillón que me indicó, y allí me acomodé, con la espalda recta, como si en esa postura estuviera mi dignidad. Desde esa posición observé la reunión. Mis hijos riendo entre sí, los nietos jugando, los amigos brindando. Y yo, silenciosa espectadora de un evento que contribuí a crear, pero en el que ya no tenía papel asignado. Mi mente se dirigió hacia Miguel Ángel. Si estuviera presente,
quizá habría colocado una mano sobre mi hombro, o simplemente me habría mirado con esos ojos suyos que todo comprenden sin necesidad de palabras. También pensé en mi madre, en cómo describía la soledad como una sombra que te acompaña aunque estés rodeada de personas. Sentí esa sombra envolviéndome en ese instante, no con malicia, sino con aceptación, como una manta helada que alguien te coloca cuando comprendes que ya nadie espera que digas nada. Guardé la pulsera dentro de mi bolso. No se la entregué. No encontré el momento oportuno. Comprendí que no era por falta de ocasión, sino porque algo dentro de mí se había quebrado. Aquel brindis, esa ausencia, no fue un olvido casual. Fue una señal inequívoca. La prueba evidente de que para ellos ya no ocupaba un lugar importante. No esperaba una gran celebración ni un homenaje, pero sí algún espacio. Un pequeño gesto de reconocimiento. Y ni siquiera eso apareció. Cuando la celebración llegó a su fin, muchos se marcharon sin despedirse. Otros me lanzaban sonrisas a la distancia, como se hace con una abuela, a la que ya se han alejado sin culpas ni explicaciones. Marcos se ofreció a llevarme a casa, pero le respondí que no, que estaba bien y que prefería tomar un taxi. No deseaba compañía. Necesitaba estar sola con mis pensamientos. Mientras el coche avanzaba y las luces de la ciudad desfilaban junto a la ventana como recuerdos borrosos, rememoré la nota que había escrito días antes. La decisión está tomada. Y pensé que quizás había llegado el momento de hacerla valer, porque si en aquella fiesta donde se esperaba que fuera una invitada de honor, fui apenas un adorno más, entonces debí aceptar con firmeza lo que ya sabía, que el amor, al igual que el respeto, no se puede exigir. Solo se puede ofrecer. Y si no regresa, uno tiene el derecho de cambiar su rumbo. No haría escenas, no enfrentaría a nadie. Pero lo que debía hacer, ya lo había hecho. El testamento estaba escrito. Solo quedaba cerrar el silencio con un acto final de honestidad. Durante los días que siguieron a la celebración de Lucía, algo en mi interior comenzó a transformarse de manera lenta pero irreversible. No era ira lo que experimentaba ni precisamente tristeza. Era una sensación más delicada, más sutil, parecida a cuando una pieza de porcelana se quebranta por dentro, y aunque a simple vista parezca intacta, nunca volverá a emitir el mismo sonido. Continuaba con mis costumbres habituales, regando las plantas, preparando el café matutino con la misma cantidad de azúcar, tejiendo los mismos cuadros de lana que llevaba años guardando en el baúl del salón. Sin embargo, todo tenía un sabor distinto para mí. Era como si mi cuerpo permaneciera ahí, pero mi espíritu, mi esencia, se hubiera desplazado a un lugar del que no existe retorno. Me levantaba temprano, como siempre, pero el aire en la casa parecía tener un peso diferente. La luz entraba de otra forma, más tenue, menos cálida, como si ella también hubiera comprendido que ya no era recibida igual. Carla me llamaba, como hacía cada semana, y me consultaba cosas pequeñas que para mí resultaban enormes. Preguntaba qué había comido, si había terminado el libro que le había prestado, o si las azaleas ya estaban en flor. Su voz era un lazo que mantenía la conexión en medio de un silencio que de repente se hacía más palpable. A veces hablábamos por media hora sin abordar asunto alguno relevante, y aún así colgaba con el pecho más liviano. No le mencioné lo del brindis. No por intentar ocultarlo, sino porque no quería que ella llevara una decepción que no le correspondía. Era mi propio dolor, mi herida personal, y como tantas mujeres de mi generación, aprendí a curar mis heridas en soledad, sin molestar a nadie ni crear dramatismos, con esa dignidad callada que algunos confunden con indiferencia. Una mañana de lunes,
Mientras quitaba el polvo de la estantería donde guardo las imágenes familiares, mi mirada se detuvo en una en particular. Era del 11º cumpleaños de Lucía. Yo la sujetaba desde atrás, con las manos posadas en sus hombros, y ella sostenía un pastel de chocolate adornado con velas de colores. Llevaba esa sonrisa inocente que todavía confía en el mundo, antes de transformarse en cálculo y obligaciones. Me observé a mí misma allí, más joven, con el cabello aún oscuro, los ojos brillando a pesar del agotamiento. No pude evitar pensar en la cantidad de cariño que puse en cada celebración, en cada tarea, en cada receta, en cada madrugada sin dormir. Me senté frente a la fotografía como quien mira una versión antigua de sí misma y me cuestioné en qué momento comencé a borrarme de la memoria de mis propios hijos. ¿En qué instante exacto pasé de ocupar el centro a quedar en la periferia? No hallé respuesta. Ese mismo día recibí un mensaje de Antonio. Por supuesto, no llamó. Me escribió un texto que decía: «Mamá, necesito que me envíes una copia de la escritura de la casa. Es para un trámite en el banco. No es urgente». No es urgente. Como si mi hogar fuera un simple papel más. Como si la historia que guardan esas paredes pudiera enviarse por correo electrónico y perdería todo su valor. Respondí que buscaría los documentos, aunque en el fondo ya sabía que no los mandaría. No por enojo, sino porque, por primera vez, sentí no solo la necesidad, sino la responsabilidad de proteger lo que es mío. Me parecía extraño que justo ahora, cuando me sentía más prescindible que nunca, mis hijos mostraran tanto interés por mis propiedades, mis seguros y los detalles de mi jubilación. Lucía también había dicho algo en la fiesta, de pasada, mientras servía vino a los invitados. Mamá debería pensar en nombrar a alguien que la ayude con las decisiones importantes. Nunca se sabe. Lo dijo en voz baja, pero lo escuché bien. Todos creen que los oídos envejecen igual que el cuerpo, pero hay frases que el alma percibe antes que el oído. En otro tiempo, habría explicado esos comentarios. Habría afirmado que provenían de preocupación, de afecto o de sentido común. Sin embargo, tras el brindis, ya no podía encontrar justificaciones en nombre de los demás. Empecé a observar cada acción con una perspectiva diferente, como quien limpia un cristal que llevaba sucio durante mucho tiempo. Pude reconocer con nitidez que el amor que me profesaban era en realidad una rutina. Una estructura antigua que ya no se mantenía firme. Una apariencia de cariño sin raíces ni esencia. Me hablaban solo cuando necesitaban algo. Me visitaban cuando no encontraban motivos para evitarlo. Me integraban en sus vidas como se coloca un jarrón antiguo por cortesía, sin saber con exactitud dónde situarlo. Sin embargo, no protagonicé ninguna escena. No llamé a nadie para quejarme. No redacté cartas ni derramé lágrimas frente al espejo. Mi acción fue más sencilla y, al mismo tiempo, definitiva. Abrí el cajón donde conservaba el testamento que había escrito años atrás y lo rompí en pedazos con una serenidad que me sorprendió. No sentí dolor al hacerlo. Sentí alivio. Luego cogí mi agenda, marqué un número y concerté una cita con el notario. Le pedí que viniera a la casa, pues necesitaba hacer unos cambios. Cuando llegó, 2 días después, le ofrecí café y galletas. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces ayudé con las tareas escolares, y le dicté con voz clara y pausada las nuevas indicaciones. Carla, mi nieta, sería la única heredera. No por castigo, sino por justicia, por verdad, porque era la única que aún me trataba como persona y no como un simple trámite. El notario me miró por encima de sus gafas con una expresión difícil de interpretar.
No hizo preguntas. Solo escribió. Al terminar, me entregó los documentos y me pidió que firmara. Lo hice sin temblar. Me sentí como una mujer que finalmente toma las riendas de su vida, aunque sea en la última curva del camino. Transcurrieron varias semanas sin que pronunciara palabra alguna. Guardé el Nuevo Testamento en el mismo lugar donde había estado el anterior. Continué con mi rutina diaria. Preparaba mis alimentos, leía mis libros y charlaba con Carla. En ocasiones recibía llamadas ocasionales de mis hijos, pero ya no me causaban dolor. Había dejado de esperar algo de ellos. Esa liberación también fue un alivio. No existe una carga más pesada que la esperanza incumplida. Al soltarla, se abre espacio para poder respirar. Sin embargo, lo que más me impactó fue lo que sucedió una tarde cualquiera, un jueves, cuando decidí examinar mis objetos antiguos. Abrí una caja donde conservaba cartas, recetas escritas a mano, cuadernos escolares de mis hijos. Y hallé una carta que Miguel Ángel me escribió poco antes de fallecer. La había dejado olvidada por completo. Estaba doblada dentro de un libro de recetas. La abrí con delicadeza. La caligrafía era suya, inconfundible. Decía: Teresa, si alguna vez te sientes sola, si algún día nuestros hijos te hacen sentir menos de lo que vales, recuerda esto. Tú eres el alma de esta familia. Sin ti, no hay hogar, no hay historia, no hay futuro. No permitas que te hagan olvidar eso. Y si tienes que escoger entre ellos y tu tranquilidad, elige tu tranquilidad. Te amo. Leí esas palabras como quien recibe un mensaje desde otro mundo. Miguel Ángel. Mi Miguel Ángel, que ya no estaba presente, me hablaba desde la tinta dormida de una carta antigua y me devolvía la certeza que yo misma había perdido. Me senté en el sillón, con la carta en las manos, y lloré, no por pena, sino por agradecimiento, porque incluso en su ausencia continuaba cuidándome. Esa noche descansé profundamente, algo que no experimentaba desde hacía muchos años. Al despertar, comprendí que el periodo de silencio estaba llegando a su fin. Pronto llegaría el instante en que mis hijos se darían cuenta de que ya no dominaban la historia. Que no serían ellos quienes determinaran la forma de mi desenlace, y aunque jamás brindaron en mi honor, yo había redactado mi última voluntad con una nitidez que ellos nunca lograron alcanzar. El brindis me eliminó de sus conversaciones. Pero el testamento me devolvió a mi propia realidad. La mañana en que, finalmente, decidí conversar con Carla sobre el testamento no destacó por ninguna razón especial. Era un día igual a tantos otros. Los rayos del sol se colaban en ángulo a través de las cortinas de lino de la sala. Las tazas del desayuno reposaban tibias en la vitrina. Y mis rodillas, como en cada día, exigían su cuota de paciencia. Sin embargo, en mi interior algo había quedado claro para siempre. No fue una revelación impactante ni una iluminación repentina, sino la acumulación natural de numerosas pequeñas humillaciones, desilusiones y silencios, que juntándose con el paso del tiempo, forman una piedra tan firme que ya no se puede ignorar. Era el momento de abrir las puertas y dejar que la verdad, mi verdad, encontrara a alguien que la escuchara. No un juez, ni un rival, sino una persona capaz de oír con el alma, sin guías, sin heredadas moralidades ajenas. Carla era quien podía asumir ese papel. La invité a compartir una merienda aquella tarde. Como de costumbre, llegó puntual, cargando una bolsa con pan dulce de la panadería cercana y un ramo desordenado de margaritas que provocó una sonrisa en mi rostro. Tenía ese don para aportar belleza mediante pequeños gestos simples. Me abrazó como siempre, con sus brazos firmes y el mentón descansando sobre mi hombro, sin prisas ni palabras,
Se acomodó en la cocina y mientras preparábamos el té, conversamos sobre asuntos cotidianos. Su más reciente evaluación universitaria, una profesora rígida y una amiga que había comenzado a vivir sola. La escuchaba atentamente, aunque con la sensación creciente de que el tiempo nos escapaba y que algo más importante debía ser dicho. Tras el primer sorbo de té, le pedí que me acompañara al cuarto del fondo. No solía recibir visitas en ese espacio. Era mi refugio, mi archivo personal, el único lugar en el hogar que todavía conservaba la esencia de Miguel Ángel y los escritos manuscritos de tiempos pasados. Carla entró con respeto, sin tocar nada, mostrando esa delicadeza que siempre me emocionaba. Abrí el cajón del armario y saqué la carpeta azul donde guardaba el testamento. Todavía no le entregué nada. Me senté en la silla frente a ella y la observé largo rato, hasta notar que su rostro se volvía grave y expectante. Fue entonces cuando empecé a hablar. Le relaté todo, con cada detalle y pausas que merecen las confesiones auténticas. Narré el brindis, el silencio que me envolvió como una sábana invisible, y las semanas siguientes cargadas de preguntas sin respuesta. Expliqué que por primera vez en mi existencia comprendí que el amor incondicional que ofrecí como madre no implicaba aceptar cualquier tipo de trato. Manifesté que no deseaba dejar una herencia material ni una cuenta bancaria, sino una afirmación fuerte. Que mi voz, aunque marcada por los años, conservaba su valor. Que mi historia no podía ser eliminada sin dejar secuelas. Carla me escuchó atentamente sin interrumpir. En su mirada no se percibía juicio alguno, solo una emoción contenida que iba creciendo lentamente. Cuando terminé, abrí la carpeta y le enseñé el documento. Lucía lo leyó despacio. Al ver su nombre como única heredera, levantó la mirada hacia mí con asombro. «Abuela, ¿estás realmente segura de esto?», susurró, como si aún quisiera darme la oportunidad de cambiar de opinión. Asentí con una sonrisa serena. Le tomé la mano y le dije: «No lo hago por reconocimiento. Lo hago por justicia. Porque tú me ves. Porque tú existes». Ella no supo qué responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó caer ninguna. Me abrazó otra vez, con más fuerza, como si quisiera protegerme del mundo entero. No discutimos los pormenores, no preguntó por sus tíos, ni cuestionó mi decisión. Solo me dijo: «Gracias por confiar en mí. Cuidaré esto como cuido de ti». Esas palabras bastaron, más que cualquier discurso o brindis. Desde aquella tarde, todo cambió de forma sutil pero definitiva. Ya no me inquietaba si mis hijos llamaban o no, si aparecían en las comidas familiares o si hablaban de mí en tercera persona como si fuera un recuerdo olvidado. Ahora tenía una certeza que me sostenía. Mi historia ya estaba escrita y protegida. Había sellado mi voluntad con la voz de quien ha vivido lo suficiente para entender que el respeto no se suplica. Se exige, a veces con palabras, otras con silencios y también con acciones. Unas semanas más tarde, durante una conversación sin importancia, Lucia volvió a sacar el tema de mis asuntos económicos. Me propuso que fuésemos juntas al banco, porque era posible que ya fuera hora de abrir una cuenta compartida para simplificar todo. Respondí amablemente que ya tenía todo organizado, que no necesitaba su apoyo, que había hablado con mi abogado y me sentía tranquila. El silencio en la línea fue breve pero revelador. Me preguntó con quién había conversado y qué había cambiado. Le expliqué que no quería hablar de eso en ese instante. No insistió. Sin embargo, un matiz apenas perceptible de molestia reprimida en su voz me confirmó lo que intuía.
Había empezado a sospechar que la realidad no era como ella imaginaba. Carla venía a visitarme con más frecuencia. No por el testamento, sino porque ambas comprendíamos que algo esencial nos unía. Ya no hacía falta disfrazar nuestras palabras. Ella me traía libros, me ayudaba a cuidar las plantas, compartía sus conflictos propios de una joven adulta, y yo le relataba historias de mi juventud que nunca antes había compartido. Me escuchaba con atención como si cada frase tuviera un gran significado, y eso resultaba reconfortante. En una de esas tardes, mientras tomábamos mate en el jardín, me dijo: «No te preocupes, abuela. Yo estaré ahí cuando llegue la hora». Fue la primera vez que hablamos abiertamente sobre mi partida. No sentí temor, sino agradecimiento. El verdadero momento decisivo no ocurrió en una escena espectacular, sino en la acumulación de pequeñas acciones que dejaron de afectarme. Cuando Antonio me envió un correo preguntando si había logrado encontrar el documento, respondí que no tenía intención de mover nada por el momento. No respondió con un gracias, ni insistió en el tema. Cuando Lucía organizó otra comida familiar y me colocaron cerca de la puerta, no me molesté en expresar ningún desacuerdo. Me senté con dignidad, comí con calma y observé. Vi cómo conversaban entre ellos como si yo no estuviera, cómo Carla me guiñaba un ojo desde el extremo opuesto de la mesa, cómo Marcos evitaba mirarme con una culpa que no podía esconder. En ese instante comprendí que la distancia entre nosotros ya era algo irreversible. Al terminar esa reunión, Carla me acompañó hasta el coche y me dijo: «No tienes que regresar si no quieres». Le respondí que ya no iba por ellos, sino por mí mismo, porque cada vez que iba allí, reforzaba mi decisión de alejarme. Porque estar en ese lugar, sin un lugar real, era la mejor manera de confirmar que me había ido hace tiempo. No en cuerpo, sino en espíritu. Y esa certeza, lejos de causarme dolor, me brindaba una claridad que nunca antes había experimentado. Días después, firmé con el notario una disposición adicional que destinaba un fondo reservado para la educación de Carla, con la condición de que nunca lo compartiera con sus padres ni sus tíos. Era mi manera de protegerla, incluso de quienes debían velar por ella. Quería asegurarme de que su bondad no se volviera en su perjuicio. Cuando el notario se retiró, me quedé sola en la estancia, con el documento encima de la mesa. Y por primera vez en muchos años, sentí una calma profunda. Mi hogar, mis libros, mis recetas, mi historia, ya no eran simples bienes heredados. Eran el testimonio de una vida entregada y ahora reconocida con justicia. La mujer a quien ignoraron en una celebración había recuperado su voz de la manera más poderosa posible, a través del acto sereno pero definitivo de elegir. La llamada llegó en una tarde de domingo, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris y la luz natural de la ventana ya no bastaba para leer sin encender la lámpara. Era Lucía. No solía llamarme con frecuencia, por eso su voz me pareció al principio un reflejo lejano del pasado. Saludó con un tono forzado, como quien practica una cortesía antes de iniciar la conversación. Y tras algunos comentarios imprecisos sobre el clima y el tráfico en la ciudad, pasó a lo que realmente quería decir. Me preguntó si podía ir a mi casa porque necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. No quiso revelar de qué se trataba. Solo insistió en que sería breve. Sentí una punzada detrás de los ojos, esa sensación que aparece cuando sabes que se avecina una charla que no será justa, ni amable, ni cordial. Le contesté que viniera cuando quisiera, que no iba a salir. Colgó agradeciendo de forma seca, casi automática. Llegó sola, con una carpeta en la mano y una expresión firme. Me abrazó sin un contacto real
y se sentó directamente en el sofá, sin pedir permiso ni mirar a su alrededor, como si ya no necesitara sentir cercanía en un lugar que en otro tiempo fue suyo. Su presencia y su energía transmitían una urgencia silenciosa que impregnaba el ambiente con un aroma a inmediatez. Me comentó que había percibido transformaciones en mi comportamiento, que mi forma de hablar había cambiado, que parecía más reservada y más cautelosa. Quiso saber si había realizado algún trámite legal. Cuando le pregunté por qué le interesaba, no contestó. Solo mencionó que tenía una inquietud. Había escuchado comentarios de Antonio. Decía que estaban preocupados por mi bienestar y mi claridad mental. Recientemente me notaban distraída. Esa fue la palabra que eligió, distraída. No me defendí porque no lo consideraba necesario. La escuché atentamente, con las manos reposando sobre las piernas, y cuando terminó su exposición, con esa expresión de quien piensa haber explicado todo claramente, le contesté con la tranquilidad con la que una troll anciana prende una vela. Estoy bien, Lucia, todo está bajo control. Y si he iniciado algún trámite, son asuntos míos. Nadie debe preocuparse. Su mandíbula se endureció. Le costaba mantener el control. Más aún, aceptar no ser la protagonista. Me preguntó si había conversado con Carla, si había hecho alguna transferencia, si tenía planes de cambiar el curso de las cosas. En su voz no había tristeza, sino alarma. Y en sus ojos, más que inquietud, había un cálculo frío. Le confirmé que sí, que Carla sería la heredera de todo. Que no era algo dirigido contra nadie, sino a favor de alguien. Y que esa decisión era definitiva. El silencio que siguió a mis palabras no fue incómodo, sino necesario, como el instante que transcurre entre el trueno y la lluvia. Entonces Lucía se levantó, sin gritar ni armar una escena, pero pronunció una frase que aún resuena en mi memoria. «Te vas a arrepentir de esto». Después se fue. Sobre la mesa dejó una carpeta, como una advertencia. La abrí cuando ya no estaba. Contenía copias de artículos de leyes, informes médicos de personas mayores, recomendaciones sobre tutela y ejemplos de declaraciones de incapacidad. La cortesía calculada del control disfrazado de protección. La prevención elegante de un despojo inminente. Transcurrieron 3 días cuando Antonio me llamó. Quería pasar también. En esta ocasión no fue directo. Comentó sobre sus hijos, su trabajo, un problema relacionado con los impuestos. Sin embargo, su tono era diferente al de Lucía, más arrastrado, más suplicante. Cuando finalmente abordó el tema que le interesaba, lo hizo con la torpeza de quien no sabe pedir sin mostrar su necesidad. «Mamá, estoy en un momento complicado. Necesito que me avales con la casa. Es algo temporal. Solo un trámite para obtener un crédito». Le respondí que no me parecía prudente, ni justo, ni necesario. Le ofrecí que viniera a Stimav a almorzar cuando quisiera, pero que no pusiera la mirada en lo que no le pertenece. No contestó, y colgó. Después recibí una llamada de Marcos. Pensé que sería diferente. Siempre fue el más cercano, el más sensible, el que se alejaba sin desaparecer por completo. Pero esta vez, su tono era más frío y distante. Quiso confirmar si lo que decía Lucía era verdad. Le respondí que sí. Entonces se hizo un silencio profundo. Le pregunté si le dolía. Me dijo que no comprendía por qué los había dejado afuera. Le expliqué que no los había excluido, que ellos mismos se alejaron. Una madre puede perdonar mucho, pero no olvida la indiferencia en vida.
que nunca aparecieron sin pedir nada a cambio, que dejaron de verla mucho tiempo antes de que ella dejara de verlos. No gritó, no discutió, solo dijo, «Lo siento», y colgó. Las semanas sucesivas estuvieron llenas de tensión. Los tres cesaron en sus llamadas hacia mí. Percibía que conversaban entre ellos intentando encontrar maneras de modificar lo que parecía irreversible. Carla me visitaba con mayor frecuencia. Me narraba sobre el futuro, sus proyectos y su anhelo de quedarse a vivir en mi casa cuando yo ya no estuviera. No por comodidad, sino por el valor de la historia. Le agradaba el aroma que quedaba en la cocina después de hervir canela y cómo la luz se posaba en el patio a las 6 de la tarde. Me solicitó permiso para pintar una frase en un muro del patio que la hacía pensar en mí. Le concedí el permiso. Escribió: «Aquí habitó alguien que supo amar con dignidad». No necesité más flores ni altares. Pasado un mes, Lucía apareció con una notificación. Pretendía iniciar un proceso de interdicción, alegando que yo ya no estaba capacitada para administrar mis bienes. Sostenía que había señales de deterioro mental y que mis decisiones amenazaban el patrimonio familiar. Lo entendí antes de abrir el sobre. Lo percibí en su mirada, aquella que ya no mostraba cariño, solo determinación. La invité a sentarse, pero no aceptó. Me consultó si estaba dispuesta a evitar la disputa legal. Le respondí que no. Si deseaban luchar por aquello que nunca supieron proteger, tendrían que hacerlo sin mí. Ya había vivido lo suficiente para distinguir cuándo vale la pena una batalla. Mis abogados actuaron con prontitud. Carla estuvo conmigo en cada encuentro. Presentamos evidencias, testimonios y exámenes médicos. Mi médico habitual redactó un informe detallado sobre mi estado psicológico. El notario certificó que mi voluntad se expresó con plena conciencia, claridad y sin coacción alguna. Carla elaboró una carta donde describió todo lo que compartíamos, cómo me encontraba semana tras semana y nuestras conversaciones profundas. Esa carta conmovió profundamente al abogado. También a mí me hizo llorar. La vista judicial fue corta. La jueza, una señora mayor, escuchó atentamente. Realizó preguntas, examinó documentos y observó a Lucía, a Antonio y a Marcos con una mezcla de curiosidad y desencanto. Finalmente, decidió que no había razones para declarar incapacidad, que yo estaba en pleno uso de mis capacidades, que mi testamento era legítimo y que la solicitud de interdicción quedaba archivada. Al salir, mis hijos no me dirigieron la mirada. Se marcharon en silencio. Marcos fue el único que, antes de irse, apoyó su mano en mi hombro y susurró: «No lo hicimos bien, mamá». No supe si hablaba del juicio o de toda la vida. No pregunté. Carla y yo regresamos caminando a casa. En el trayecto, tomó mi mano como si yo fuera una niña. Yo la apreté con fuerza, sin querer soltarla jamás. Pensé que la vida es extraña. Una madre de 3 recibe amor de una sola persona. Pero basta con esa única persona para justificarlo todo. La tranquilidad regresó a mi hogar como un felino anciano que sabe perfectamente la ruta. No organicé ninguna celebración. Tampoco llamé a alguien. Únicamente preparé una sopa, encendí la radio y tejí durante varias horas. En medio del silencio me hallé sonriendo. No porque hubiera triunfado, sino porque finalmente me habían prestado atención. No transcurrió mucho tiempo después de la audiencia para que la situación adquiriera un tono más cruel y directo. Los 3, mis hijos,
reaparecieron juntos. No los veía en conjunto desde que falleció su padre. Llegaron una mañana sin aviso, como si quisieran tomarme por sorpresa o encontrarme desprevenida. Yo estaba sentada en el jardín, con un libro en el regazo que llevaba minutos sin leer, más pendiente de cómo la sombra del limonero se deslizaba sobre las piedras del camino. Los identifiqué al escuchar sus pasos en la grava, por la forma en que Lucía caminaba delante de Antonio y Marcos, como siempre, como si el liderazgo fuera una herencia, como si la mayor tuviera el derecho innato de decidir el rumbo de las situaciones. No tocaron el timbre. Abrieron la reja y entraron con la misma naturalidad que antes, como si aún poseyeran las llaves del cariño, no solo las del metal. Me saludaron, cada uno con su forma particular, pero todos con un tono marcado por una formalidad extraña. Marcos fue el único que se acercó para darme un beso. Antonio pronunció mi nombre como si entrara aquí, a una sala de espera. Lucía permaneció erguida, con una carpeta en la mano, como si el jardín fuera una sala de juicio, y ella la abogada infalible de todos los silencios que nunca supo comprender. Me preguntaron si podían entrar, si podíamos conversar dentro. Les respondí que no, que si habían venido a hablar conmigo, sería allí, al aire libre, donde la luz no permite engaños. Se miraron entre ellos y aceptaron. Lucía tomó la palabra, naturalmente. Expresó que habían reflexionado, que comprendían que yo tenía todo el derecho a disponer de mis cosas como quisiera, pero que deseaban tener una última charla antes de cerrar un capítulo tan doloroso para todos, que, en nombre de la familia, de la historia compartida y de todo lo vivido, solicitaban que reconsiderara el testamento. Que no era justo excluir a los tres. Que Carla era joven, tendría tiempo y oportunidades. Que ellos, en cambio, habían construido esa casa conmigo, que también les pertenecía. Recordaron momentos, los muebles que habían armado juntos, las celebraciones pasadas. Marcos, con voz temblorosa, comentó que aún conservaba cartas mías, que no era verdad que me hubieran olvidado. Antonio guardó silencio, pero asentía en todo. Los escuché sin interrumpir, tal como siempre había prestado atención a todo lo que compartían, incluso cuando no transmitían sinceridad. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. No solo en ellos, sino también en mí. No sentí culpa ni inseguridad. Sentí una claridad absoluta. Al concluir su intervención, guardaron silencio, como si yo fuera el juez definitivo. Como si por primera vez comprendieran que mi voz era la única que realmente tenía peso. Respiré profundamente. Cerré el libro que estaba abierto sobre mis piernas y hablé con la serenidad que da una vida entera de silencio. Les expliqué que no modificaría nada, que los amaba, ciertamente, pero que el cariño no siempre está exento de consecuencias. Que me hirió profundamente observar cómo, con el paso del tiempo, me redujeron a una figura difusa. Una sombra que solo aparece cuando llega el momento de firmar documentos o preparar un plato típico de nuestra infancia. Aclaré que no los aparté por disgusto, sino por justicia. Que Carla no heredaba por ser perfecta, sino por haber estado presente. Por haber visto todo con sus propios ojos. Por haber sostenido mi mano sin calcular beneficios. No se trataba de riquezas ni bienes materiales. Era una línea definitiva. Un cierre limpio después de tantas puertas abiertas que no conducían a ningún lugar. Lucía intentó expresar algo, pero la detuve firmemente. Le pedí que me escuchara como madre una última vez. Le confesé que la quería con toda el alma, como se ama a quien se lleva en la propia piel, pero que no podía premiar el olvido. Le expliqué que aquella noche, aquel brindis, fue para mí el cierre necesario para enfrentar con honestidad lo que llevaba años negando.
Cuando alzó esa copa sin mencionar mi nombre, se rompió un lazo que mantenía mi silencio. Desde ese instante, cada palabra que pronuncié fue un acto de recuperación personal. Marcos lloraba en silencio, sin hacer ruido. Antonio mantenía la mirada en el suelo, con las manos firmemente entrelazadas. Lucía, por primera vez, carecía de respuestas. Recogió los papeles que había traído y no los volvió a nombrar. Sabía que no serviría de nada. Me pidieron perdón, cada uno a su manera. Sus palabras eran torpes, entrecortadas, pero tal vez sinceras. Les agradecí, aunque no di un solo paso hacia ellos. No prometí que todo se solucionaría, ni ofrecí retroceder, porque una mujer como yo, que entregó toda su vida sin pedir nada a cambio, tiene derecho a que, al menos una vez, se mantengan firmes sus decisiones. Antes de partir, Marcos me abrazó con fuerza. Me aseguró que vendría con más frecuencia y que no necesitaría nada de mí. Le creí. A los otros dos no les pedí que regresaran. Les aclaré que la casa estaría abierta mientras yo siguiera aquí, aunque no permitía que se llenara de excusas. Entonces se fueron. Llegaron juntos, en fila, pero esta vez sin ningún líder. Solo 3 hijos conscientes de que su madre había dejado de ceder. Aquella noche no concilié el sueño de inmediato. Recorrió la casa con las luces apagadas, tocando los marcos de las fotografías, las tazas guardadas en la alacena, la manta tejida que tantas veces empleó para abrigar a un niño dormido en el sofá. No experimentó tristeza. Sintió tranquilidad, la calma de saber que aquello que era suyo finalmente le pertenecía por completo. Que su voz, que tantas veces se suavizó por el temor al enfrentamiento, había expresado lo necesario, no para lastimar, sino para sanar. Al día siguiente, al abrir la ventana, la luz entró con mayor claridad. No porque el sol fuera diferente, sino porque ella lo era. Porque, por primera vez en muchas décadas, se había situado en el centro de su propia existencia, y no había vuelta atrás. El otoño apareció sin previo aviso, con ese silencio particular que solo los árboles experimentan al soltar sus hojas sin resistencia. En las mañanas, el aire dentro de la casa se sentía más fresco y las tazas de té se vaciaban con mayor rapidez. Me levantaba temprano como siempre, pero con una nueva actitud, menos inquieta, más en sintonía con la paz que da saber que ya no necesito probar nada a nadie. Mis pasos en el pasillo ya no eran los de una madre esperando visitas que jamás llegan, ni los de una abuela que aparenta fuerza para evitar preocupaciones. Eran ahora los pasos calmados de una mujer que cumplió con su deber y que por primera vez no debía justificar sus motivos. Lucía continuaba viniendo con frecuencia. En ocasiones conversábamos largo rato. Otras simplemente compartíamos el silencio, y ambas entendíamos que esos instantes eran tan vitales como el aire puro. Me apoyaba en el jardín, en algunas tareas de la cocina, pero por encima de todo con su compañía. Su mera presencia en el espacio me regresaba algo que no sentía desde hacía años. La sensación de ser percibida no como parte del fondo, sino como el eje principal. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Carla me preguntó si sentía temor. Al principio no comprendí. Me explicó que lo decía porque me veía más ligera, como si ya no arrastrara esos fantasmas de la desilusión. Sonreí y le dije que no, que miedo no, que sí experimenté tristeza, mucha, y soledad, una que cala hasta los huesos, pero miedo no. Pues el miedo se basa en la incertidumbre, y yo ya no la tenía. Sabía hacia dónde dirigía mi camino, que ya no me angustiaba cómo me recordarían. No necesitaba estatuas, placas ni reconocimientos sentimentalmente vacíos. Solo deseaba que alguien, ella,
comprendiera lo que hice y por qué lo hice. Que entendiera que cada elección, incluso las más duras, fueron gestos de amor hacia mí misma. Y eso, le dije, no es egoísmo, es respeto propio. La noticia del testamento ya circulaba en la familia. Mis hijos no volvieron a mencionarlo. Lucia dejó de llamarme. Antonio solo me escribió una vez para preguntar si requería algo. Y Marcos aparecía de vez en cuando, con una timidez que me recordaba al niño que fue. No hubo reconciliaciones como en las películas ni gestos grandilocuentes. Solo en ella explicaba que había tomado la decisión de estudiar trabajo social, igual que yo. No tenía claro si era una elección definitiva, pero algo en nuestras conversaciones, en mi historia, la había impactado. Deseaba aprender a apoyar a los demás sin romperse. Quería llevar mi nombre en su camino. Al leer esa carta se me escaparon lágrimas, no por tristeza, sino porque entendí que aunque mis hijos no lograron comprenderme, había dejado una semilla en la generación siguiente. Y eso era suficiente. Eso compensaba todo. En una ocasión, mientras preparaba unas galletas que solía hacer cuando mis hijos eran pequeños, caí en la cuenta de que no había ninguna conclusión pendiente. Lo único que restaba era vivir los días restantes con tranquilidad, con esa satisfacción íntima de quien fue ignorada en un brindis, pero permanece en el recuerdo profundo de alguien. No existe acto de justicia más pleno que poder partir, sabiendo que uno se mantuvo fiel a sí mismo. Al pasear por el jardín mientras la brisa acaricia mi rostro, me siento completa. No joven ni vigorosa, pero sí en paz. A mi edad la paz no es solo una imagen poética, es una victoria lograda. Porque la verdadera justicia no reside en los tribunales, ni en palabras amables, ni siquiera en el perdón. Está en el acto silencioso de hacer valer la propia historia cuando todos ya han dejado de prestarle atención. Y si en algún momento, en un tiempo distante, alguien encuentra una misiva mía, un cuaderno antiguo, o un aroma que les evoque a mí, deseo que no recuerden a la mujer que fue olvidada en una celebración. Prefiero que piensen en la mujer que, en silencio, modificó el destino de su final, con la serenidad firme de quien conoce su verdadero valor. Porque en el brindis no pronunciaron mi nombre. Pero el testamento mencionó mi nombre completo, y lo hizo con nitidez.